mirando fijamente el test de embarazo, con 2 líneas rojas marcadas como una sentencia. Sentí como el mundo giraba sin mi permiso. Mi nombre es Isabela Torres, tengo 26 años y, hasta hace poco, era conocida como la chica escándalo de la televisión. Rechacé premios, escupí a periodistas, metafóricamente, claro, y viví con el lema, no me arrepiento de nada. Pero esa frase perdió todo su poder cuando vi el resultado positivo. Todo comenzó hace 2 meses, en una noche de rodaje en Sevilla. Una copa de vino, una discusión con mamá y el inconfundible aroma de Santiago Rivas, mi mejor amigo de toda la vida y esposo por contrato desde hace casi 2 años, me arrastraron a su habitación. Yo estaba borracha, muy borracha. Él olía a verano, a hogar, a cosas que no debería desear. Lo que pasó esa noche quedó entre las sábanas, o eso pensaba. Ahora, con un embarazo inesperado marcando mi destino, sé que ya no hay marcha atrás. Y lo peor no es el miedo a ser madre. Lo peor es tener que enfrentarlo, con el único hombre que siempre intenté mantener a distancia. Pensé que podía olvidarlo, pero mi cuerpo tenía otros planes. Pensé que podría enterrarlo todo bajo capas de negación y sarcasmo. Que con un poco de maquillaje y una agenda apretada, podría fingir que aquella noche nunca pasó. Pero hay cosas que ni el tiempo ni el orgullo logran borrar. Todo comenzó en esa grabación en Sevilla, en un hotel viejo con habitaciones que olían a madera y a secretos. Había sido un día agotador. Mi madre me había reprochado, otra vez, que no era suficientemente madura. Me lanzó esa mirada fría que solo una madre actriz puede perfeccionar. Y justo entonces, en plena frustración y con media botella de vino tinto en el estómago, vi a Santiago caminando por el pasillo, con esa camisa blanca medio desabotonada y esa mirada que nunca decía nada, pero lo decía todo. Entré en su habitación como un huracán. Ni llamé. Me lancé al sillón, me quité los tacones, y sin pensarlo demasiado, dije algo como, «¿No te cansas de ser tan correcto?» Él solo sonrió. Me ofreció agua. Yo pedí tequila. Él dijo que no tenía. Entonces lo besé. Fue como abrir una puerta prohibida que siempre estuvo allí, esperándome. Su cuerpo era cálido, fuerte, familiar. Me aferré a él con una mezcla de deseo y rabia contenida. Y él, aunque sorprendido, no se apartó. Fue lento, torpe al principio, y luego, intensamente dulce. Como si esa noche hubiera sido escrita desde que éramos niños jugando a las escondidas. A la mañana siguiente, el sol filtraba a través de las cortinas y el mundo se sentía más real de lo que nunca había querido. Me desperté con la boca seca, el cuerpo enredado en sábanas revueltas y Santiago, sentado al borde de la cama, cubierto de marcas de lápiz labial y con la sábana hasta la cintura. Me miraba. No decía nada. Solo me miraba. Esa mirada dolía más que cualquier palabra. No era juicio. Era algo más profundo. Como si yo hubiese roto algo precioso. ¿Por qué no me detuviste? Le solté, rompiendo el silencio. Yo también estaba borracho, murmuró él, mirando las botellas vacías en el suelo. Su tono era bajo, casi culpable. Me puse la camiseta más cercana y caminé hacia la ventana, tratando de ganar tiempo para recuperar el control de la situación. Somos adultos. Estas cosas pasan. Estamos en la misma industria. ¿Tú no eres ese actor top que todas quieren?, dije con un tono burlón. Pero él no sonrió. Fue mi primera vez. Silencio. Lo miré sin saber si reír o llorar. ¿Qué?
¿Y eso es mi culpa ahora? ¿No puedo ser así solo porque soy mujer? No dije eso, respondió él, calmado, pero con los ojos clavados en los míos. Entonces no me juzgues, dije, recogiendo mi ropa del suelo con dignidad fingida. Está bien. No pasó nada. Lo olvidamos. Me dirigí a la puerta. Isabela. Me detuve. ¿Qué quieres ahora? Si te vas así, llamaré a tu madre. Me congelé. Ese bastardo sabía exactamente qué botón tocar. ¿Qué demonios quieres de mí? La verdad, no supe qué responder. Mi mente giraba a 1000 por hora. Verás, Santiago y yo nos conocemos desde que teníamos 4 años. Nuestras madres, 2 actrices legendarias, nos arrastraron a la fama desde que apenas sabíamos leer. Hicimos comerciales, dramas juveniles, hasta una novela donde él era el niño enfermo y yo la hermana rebelde. Siempre fue el hijo perfecto, el que tocaba piano, ganaba premios y ayudaba en obras de caridad. Yo era la del cabello teñido, los escándalos y las fiestas hasta el amanecer. Pero había una regla no escrita. Él me llamaba hermanita y yo fingía no darme cuenta de que su presencia me calmaba más que cualquier pastilla. Ahora, estábamos casados por contrato. Un pacto forzado por nuestras madres para madurar y salvar nuestras carreras. 2 años fingiendo, actuando en cenas familiares, sonriendo en entrevistas. Y justo cuando faltaba un mes para terminar el acuerdo, yo arruiné todo. Volví a mirarlo. Santiago no había movido un solo músculo. Pero sus ojos hablaban. Decían: hiciste este desastre. Ahora mírame y dime qué significa. Yo no tenía respuestas. Solo miedo. Pensé que podía enterrarlo todo, hasta que el resultado del examen lo cambió todo. Creí que si no lo decía en voz alta, entonces no era real. Que si evitaba pensar en ello, el problema simplemente desaparecería. Pero cuando tus ciclos siempre han sido tan regulares como un reloj suizo, 2 semanas de retraso ya no son una coincidencia. La mañana que decidí ir al hospital fue silenciosa y tensa. Tomé un vuelo temprano de Sevilla a Madrid sin decirle a nadie. Ni siquiera a Jenny, mi agente, que normalmente rastrea mis movimientos mejor que el FBI. Me puse una gorra, gafas oscuras y pedí un taxi directo a la clínica privada donde ningún paparazzi me rodeaba. Al llegar, todo fue rápido. Examen de sangre, ultrasonido, silencio, hasta que la doctora sonrió de forma casi maternal y dijo: «Señorita Torres, está de 8 semanas. Felicidades, felicidades». Esa palabra resonó en mi cabeza como una burla cruel. Yo no estaba allí para celebrar nada. Estaba allí para confirmar que mis sospechas eran infundadas, que solo se trataba de estrés o un desajuste hormonal. Pero no, había una vida creciendo dentro de mí. Una vida que tenía el rostro de Santiago. Salí de la clínica con el corazón latiéndome en los oídos. Caminé por las calles de Madrid como un zombi, evitando cada espejo, cada vidriera. Tenía el sobre con los resultados en el bolsillo, como si pesara 1 tonelada. Pensé en llamarlo, pero ¿qué iba a decirle? «Hola, ¿recuerdas esa noche que fingimos olvidar? Bueno, tengo una sorpresa para ti». Decidí guardármelo. Aún quedaban 3 semanas para que terminara el contrato de matrimonio. Si podía mantenerme en pie hasta entonces, todo podría quedar atrás. Irme de viaje, desconectar, volver a ser libre. Pero el destino no iba a dejarme salir tan fácil. Esa misma noche, la producción organizó una cena para celebrar el avance del rodaje.
Todos estábamos convocados en un restaurante lujoso en el centro. Faltaban 15 minutos para las 7 y yo estaba de pie frente a la puerta, respirando profundo como si fuera a entrar a una sala de cirugía. A mi lado, sin que me diera cuenta, apareció Santiago. Vestía de manera simple, pero impecable. Camisa negra, chaqueta gris, ese perfume que reconocería incluso dormida. ¿No entras?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Levanté la vista, sorprendida. Su expresión era tranquila, pero sus ojos analizaban cada centímetro de mi rostro. Estoy bien, mentí. Sin decir nada más, extendió la mano y me ofreció un termo. Agua de panela con canela. Lo tomabas cuando estabas enferma, ¿recuerdas? Mis labios se separaron sin saber qué decir. Lo tomé con torpeza y murmuré un gracias casi inaudible. Quería decirle muchas cosas. Quería llorar. Pero en cambio, lancé una de mis típicas frases para no parecer débil. Vamos, no es la gran cosa. Entramos juntos. Dentro, el ambiente estaba lleno de risas, música suave y copas tintineando. Me senté entre dos productores, fingiendo normalidad. Pero el vino frente a mí me miraba como una trampa. Tenía que rechazarlo, pero todos sabían que yo era la reina de las borracheras elegantes. Justo cuando estaba por inventar una excusa, Santiago apareció detrás de mí y le quitó la copa al camarero. «Esta noche bebo por ella», dijo con una sonrisa encantadora. El director, ya algo ebrio, se rió. «Con razón ustedes dos son tan cercanos. Pero para esta historia necesitamos algo más que química fraternal, ¿eh?» Santiago respondió con calma. «La química no será un problema». Todos rieron. Yo solo quería desaparecer. Durante la cena, él se sentó a mi lado como si fuera lo más natural del mundo. Me cuidaba, me servía, me alejaba a los insistentes que querían brindar. Y yo lo miraba con otros ojos. Por primera vez no vi al niño prodigio, ni al esposo de contrato. Vi a un hombre que estaba allí para mí, incluso sin saber que llevaba a su hijo dentro. Pero también supe que no podría esconderlo mucho más. Él era demasiado observador. Y yo, ya no era buena mintiendo. Quise proteger el secreto, pero él encontró el papel que lo reveló todo. Dormí mal aquella noche. El cuerpo me dolía, el estómago revuelto, y una ansiedad punzante se instaló justo debajo del pecho. Me quedé en la habitación de Santiago porque había perdido mi tarjeta del hotel y no tenía energía para lidiar con nadie más. Él fue comprensivo. Me preparó té de jengibre, me dejó usar su camiseta más grande y no hizo preguntas incómodas. Nada de lo que un esposo normal no haría. Excepto que nosotros no éramos un matrimonio normal. Ni de cerca. Antes de dormirme, me aseguré de meter el sobre con los resultados médicos en el bolsillo interno de mi chaqueta. Lo envolví cuidadosamente, lo oculté como si fuese dinamita, porque en cierto modo, lo era. Pero en la mañana siguiente, cuando abrí los ojos y vi el sofá vacío, sentí un vacío inexplicable. Santiago ya estaba despierto. En la cocina, probablemente. O eso pensé. Me senté en la cama, frotándome los ojos. Entonces lo vi. Sentado en la esquina del sofá, con la chaqueta en sus manos y el sobre abierto. El papel blanco con letras negras entre sus dedos temblorosos. Mi garganta se cerró. Me puse de pie como si un resorte me hubiera empujado. No es lo que parece, mentí sin pensar. Él levantó la vista lentamente. No dijo nada. Solo me miró. Una vez más, esa maldita mirada.
¿Ibas a esconderlo? Preguntó al fin, su voz ronca, apenas un susurro. Solo necesitaba tiempo, susurré. ¿Tiempo para qué, Isabela? ¿Para desaparecer? ¿Para abortar sin decirme? ¿O para fingir que esto tampoco pasó? No supe qué responder. Me temblaban las manos. Quería correr, llorar, gritar. En su lugar, murmuré. No sabía cómo decírtelo. Todo esto fue un error. Santiago se puso de pie. Sus ojos estaban inyectados. No de rabia, de decepción. ¿Un error? Eso soy para ti. ¿Un accidente con consecuencias? No quise decir eso. ¿Y qué quisiste decir, entonces? ¿Que vas a deshacerte del embarazo como si fuera una resaca más? Su voz subía de tono. Me cubrí los oídos por impulso. No hagas esto más difícil. Soy el padre. Joder. Tengo derecho a saber lo que pasa con mi hijo. Silencio. La palabra hijo flotó en el aire como una bomba sin detonar. Yo nunca había dicho esa palabra en voz alta. Y escuchársela decir a él, con tanta convicción, me partió en dos. No sé qué quiero, admití por fin, con voz quebrada. Estoy asustada. Toda mi vida he arruinado las cosas. No sirvo para ser madre. Santiago dio un paso hacia mí. No con rabia, sino con algo más parecido a dolor. ¿Y crees que yo sí sirvo para ser padre? ¿Crees que estoy listo? Porque no lo estoy. Pero te juro algo, Isabela, si tú decides quedarte con este bebé, no vas a estar sola. Bajé la mirada. Lágrimas calientes se deslizaban por mis mejillas. Estaba tan rota que ya no sabía si lloraba de miedo, de alivio o de culpa. ¿Y si lo pierdo todo? Murmuré. Entonces lo construiremos de nuevo, respondió, con esa tranquilidad que solo él sabía usar conmigo. Me senté en la cama, derrotada. Él se sentó a mi lado, despacio, como si temiera romperme más. ¿Por qué nunca me dijiste que me querías? Pregunté en voz baja. ¿Por qué tú nunca quisiste escuchar? Respondió él, sin pensarlo. Te escondías detrás del sarcasmo, del contrato, de tu fama. Y yo estaba feliz solo de tenerte cerca, aunque no fueras mía del todo. Cerré los ojos. Recordé tantas veces en que me cuidó sin pedírselo, cuando me dio su abrigo bajo la lluvia, cuando me llevó en brazos al hospital por una torcedura, cuando me hizo sopa sin que se lo pidiera. Entonces lo supe. El amor siempre había estado allí. Yo solo lo había disfrazado de rutina. Levanté la mirada. Él seguía ahí, esperando, sin presionarme. Solo, presente. ¿Y si lo intentamos de verdad? Pregunté. Santiago me miró fijamente. Después asintió. Pero esta vez, sin contratos, sin mentiras. Solo tú, yo y este pequeño caos inesperado. Sonreí entre lágrimas. Creí que era el final, pero lo que me esperaba era una propuesta imposible de rechazar. Esa misma noche, mientras yo aún intentaba digerir el torbellino de emociones, Santiago me pidió que lo acompañara a dar una vuelta. No dijo a dónde, solo me ofreció su chaqueta y extendió la mano con esa mirada seria que no admitía excusas. Caminamos en silencio por las calles casi vacías de Madrid, envueltos por la brisa suave de la primavera y la electricidad invisible que flotaba entre nosotros. Nos detuvimos frente a una pequeña plaza, esa donde solíamos ensayar escenas cuando teníamos apenas 15 años. Allí, bajo un farol tenue y frente a una banca que crujía al sentarse, Santiago sacó algo de su abrigo, un ramo de rosas blancas, aún con gotas de agua en los pétalos.
Si me dices que me odias, empezó, me iré ahora mismo y nunca te volveré a molestar. Pero si tienes al menos una duda, una chispa de, ¿y si sí? Entonces escucha lo que tengo que decir. Yo no podía hablar. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Esta es mi propuesta. Isabela, continuó, mientras se arrodillaba con una rodilla en el suelo. Si aún sientes algo por mí, toma las flores. Si puedes imaginar una vida conmigo, con todo lo que eso implica, errores, caos, risas, pañales y peleas tontas, entonces toma también el anillo. De su bolsillo sacó una cajita de terciopelo azul. Dentro, un anillo sencillo, sin diamantes ni ostentación, pero que brillaba con una promesa silenciosa. Me llevé las manos al rostro. No lloraba. Estaba paralizada. Yo, la que siempre tuvo una respuesta ingeniosa para todo, estaba muda. No quiero que te cases conmigo por el bebé, dijo él, bajando la mirada. Quiero que lo hagas porque esta vez quieres quedarte. Me senté en la banca, temblando. Frente a mí, el hombre que conocía desde que tenía dientes de leche me estaba pidiendo algo que ni mis relaciones más intensas habían ofrecido, quedarse incluso cuando el guión no saliera perfecto. Mis pensamientos se agolpaban. Recordé la vez que Santiago se quedó en el set hasta las 3 de la madrugada solo para asegurarse de que yo no volviera sola al hotel. Recordé sus mensajes a medianoche cuando sabía que yo estaba en crisis. Recordé cómo me miró aquella mañana, sin decir una palabra, cuando supo que lo había herido más de lo que imaginaba. Y entonces me pregunté, ¿cuántas veces lo amé en silencio y lo camuflé con sarcasmo? Extendí la mano. Tomé las flores. Su rostro se iluminó como un niño. Después, sin dudar, tomé la caja con el anillo. ¿Eso significa que sí? Preguntó, casi sin aliento. Significa, respondí, sonriendo por primera vez en días, que estoy lista para arriesgarme. Por ti, por mí, por este embarazo inesperado que nos cambió todo. Se levantó, temblando, y me abrazó con fuerza. No dijimos nada más. No hacía falta. El silencio entre nosotros hablaba más que cualquier promesa. Volvimos al hotel sin soltarnos la mano. Al entrar a la habitación, me senté en la cama, observando el anillo aún en mi palma. ¿Sabes qué es lo más loco? Le dije, riendo suavemente, que de todas las personas con las que imaginé terminar, tú eras la única que siempre estuvo ahí, y a la vez, la última que consideré. Santiago se acercó y besó mi frente. Eso es lo que pasa con lo inevitable. A veces, se esconde hasta que te rompes lo suficiente como para verlo. Esa noche dormí en paz por primera vez desde que recibí el resultado del embarazo. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque por fin había hecho una elección, y no era una salida, sino un comienzo. Cuando creí que todo se había calmado, una foto falsa y miles de comentarios encendieron el caos otra vez. Pensé que después de aceptar el anillo y abrazar lo que estaba por venir, todo se calmaría, que finalmente había cruzado la tormenta y que solo quedaba reconstruir. Pero subestimé una fuerza que, en nuestro mundo, podía ser tan devastadora como una traición real, las redes sociales. Desperté al día siguiente con el sonido insistente del teléfono. Era Jenny, mi agente. Su voz estaba al borde del pánico. ¿Me puedes explicar por qué tu nombre y el de Santiago están en el primer lugar de las tendencias? ¿Qué? Balbuceé, aún medio dormida. La gente dice que estás embarazada. Y hay fotos. Fotos. Salté de la cama y abrí Twitter.
Allí estaba. Almohadilla Santiago lleva a Isabela al ginecólogo. Fotos borrosas desde lejos. Él sujetando mi mano frente a la clínica, otra de su coche estacionado frente al consultorio. Mi corazón se aceleró. Los comentarios eran una mezcla de apoyo, sorpresa y crítica despiadada. Por fin, siempre supe que eran pareja. Embarazo. Ella. Él no merece algo mejor. Si esto es marketing para una serie, les quedó perfecto. Y Lucía, la dejó por ella. Y como si el universo quisiera echarle gasolina al fuego, Jenny me mandó otro mensaje. Mira esto. Era una nueva publicación viral. Una supuesta foto de Santiago cenando con Lucía, su compañera de reparto y eterna rumorada segunda opción. El ángulo era sospechoso. Santiago sonreía, y Lucía se inclinaba hacia él. Era una escena demasiado perfecta para ser casual, y demasiado dañina para ser cierta. Mi estómago se hundió. La inseguridad me golpeó como un puño en el pecho. ¿Y si todo esto solo fue un impulso de su parte? ¿Un sentido del deber mal interpretado como amor? ¿Y si Lucía era la verdadera persona que él quería? ¿Y si yo era solo la mujer con la que cometió un error y ahora se sentía obligado a hacer lo correcto? Durante años había sido la reina del desdén. Pero ahora, una imagen mal editada y los comentarios de desconocidos me hacían dudar de todo. Me encerré en el baño, sentada en el suelo frío, con el teléfono en una mano y las lágrimas cayendo sin ruido. Pasaron horas. No contesté llamadas. No respondí mensajes. Ni siquiera a Santiago. No quería escucharlo. No quería que intentara explicarme con voz tranquila mientras mi mundo se tambaleaba. Cuando cayó la noche, el silencio de la habitación fue roto por el sonido de la puerta abriéndose de golpe. Isabela, era él. Entró, despeinado, con la respiración agitada, como si hubiera corrido kilómetros. Sus ojos se fijaron en los míos, y luego en el móvil tirado en la cama. Vi todo, dijo. Su voz no era de rabia, era de dolor. Intenté llamarte, mandarte mensajes. ¿Por qué no me contestaste? No respondí. Solo lo miré. Tenía tantas cosas atoradas en la garganta que no sabía por dónde empezar. ¿Es verdad? Pregunté finalmente, en un hilo de voz. ¿Qué cosa? ¿Que todo esto lo haces por el bebé? ¿Que si no estuviera embarazada, tú estarías con ella? El rostro de Santiago se endureció. Dio un paso hacia mí. ¿De verdad crees eso? No sé qué pensar, dije, rompiéndome. Una parte de mí quiere confiar, pero... Él se agachó, tomó mi mano y la llevó a su pecho. Escucha esto, me dijo. ¿Lo sientes? Ese latido no tiene nada que ver con el deber. Tiene que ver contigo. Yo lloraba. No podía parar. ¿Y la foto? Insistí. Falsa. La editó un paparazzi que nos ha seguido por meses. Jenny ya lo confirmó. Ya lo denunció. Lo miré. Sus ojos no mentían. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viendo a alguien que había estado allí todo este tiempo, esperando que yo lo viera de verdad. No te elijo por lo que llevas en el vientre, Isa, susurró. Te elijo por lo que llevas en el corazón, aunque a veces ni tú lo veas. Y entonces lo supe. Ya no tenía miedo al embarazo inesperado. Lo que temía era perderlo a él. Era momento de dejar de huir, y finalmente decidir qué quería para mi vida. A veces, lo inesperado no llega para destruirte, sino para mostrarte quién eres realmente. El embarazo que tanto temí, que quise negar, se convirtió en el espejo más sincero de mi vida.
No solo reveló lo frágil que era bajo mis capas de orgullo, sino también lo fuerte que podía ser cuando decidía amar sin condiciones. 3 semanas después, firmamos nuevos papeles, no de divorcio, sino de matrimonio legal y voluntario. Sin cláusulas, sin fechas de expiración. Solo amor. Y esta vez, Santiago me miró con esa mezcla de ternura y certeza que ya no me asustaba, sino que me anclaba. Subimos una foto en redes, nuestras manos entrelazadas, el anillo brillando bajo la luz del sol, y sobre la imagen, un simple texto. Nuestra pequeña familia comienza aquí. El mundo podía seguir opinando, juzgando, inventando historias. A mí ya no me importaba, porque por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente a dónde pertenecía. Y mientras caminábamos juntos por la alfombra roja, sin esconder nada, con el bebé creciendo dentro de mí y su mano en la mía, comprendí algo sencillo, pero inmenso. Mi embarazo inesperado no fue el final, fue el comienzo más hermoso de mi vida.